Buenas noches, buenos días y buenas tardes para los que se conectan en diferido. Bienvenidos a este espacio que es por y para ustedes de entrevistas en vivo, por ahora los domingos en la noche. Si me conoces, gracias por volver. Si es la primera vez, soy Francesca Almonte, internista y oncólogo clínico, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Y hoy tengo el gusto de invitar a la licenciada Siboney Pérez B. Hablar sobre el duelo en estas etapas decembrinas. Y no solo, creo que, ¿estás allí? Aquí estoy, ¿cómo estás? Bien, no te veo, pero bueno, tú sabes que Instagram es así. ¿Cómo te sientes, Ivo? ¿Cómo está todo? Todo excelente, gracias a Dios. ¿Cómo estás tú? Feliz yo cuando escucho la voz del invitado, porque ahorita solo escuchar, digo, me baja un poco mis niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Por ahí está Antoinette, que me dijo que se iba a conectar con su hermano, que es guapísimo. Ella me dijo que lo había llevado a la consulta, así estaré yo de concentrada pendiente del paciente, que no vi al hermano tan guapo que era. Les leo el currículum y bueno, se los resumo, ¿no? Porque si lo leo no alcanza para el live completo. Ella es psicólogo clínico, hizo posgrado en psicología cognitiva, posgrado en gerencia en recursos humanos, diplomado en psiconeuroinmunología, psicología de la salud, psicooncología, coeficiencia inmunológica, logoterapia, sentido de vida y análisis existencial. Es docente en varias universidades de Venezuela y en el exterior. Es articulista, magíster en coaching psicológico, posgrado en psicología clínica y psicología de la salud. Bienvenido. Gracias. Siempre es un placer para mí compartir contigo en estos espacios y de Claro que contribuir a sí. dar Yo cada vez que leo información que ayude a la gente. Claro que sí. Yo cada vez que leo tu currículo digo, el próximo va a ser de psiconeuroinmunología, pero se me olvida. Y bueno, igual hicimos una invitada súper recurrente de los lives. De hecho, yo me atrevo a decir que como el 30% de mi contenido a través de Instagram son entrevistas para la salud mental, ¿no? Que nadie quiere ir, de eso vamos a hablar, que es una pregunta recurrente que también te hago, nadie quiere ir, pero son los más vistos. Yo digo, ay, me encanta, nadie quiere ir, pero quiere como agarrar los tips, pero no quiere terminar de ir. El tema de hoy es el duelo en estas fechas que no son, no son iguales para todas las personas. ¿Qué es el duelo, Siboney? El duelo es una conducta o un proceso, si se quiere, emocional, eh, físico y conductual que atravesamos cuando tenemos distintos tipos de pérdidas de seres queridos, pérdidas de mascotas, pérdidas de trabajo, pérdidas de pareja, separaciones, mudanzas, o sea, distintos tipos de pérdida, y es una respuesta, si se quiere, o un proceso natural de adaptación, porque es un proceso adaptativo, sin que pasamos por él justamente para poder hacer todo el trabajo que nos permita recuperarnos de ese dolor, de ese sufrimiento, para poder seguir con nuestra vida sin ese ser, sin esa persona, sin eso que perdimos. Eso es el duelo y va a tener manifestaciones en distintas esferas. En la esfera cognitiva, en la esfera fisiológica, en la esfera emocional e incluso en la esfera espiritual, si se quiere, porque hoy en día parte de la salud, incluso la salud integral incluye la parte espiritual. Entonces va a tener un conjunto de manifestaciones en cada uno de esos, y también que sepamos que cada persona va a llevar este proceso de manera distinta, a su propio ritmo, a su propio tiempo. O sea, no hay un tiempo establecido que marque cuándo debe terminar un duelo, y muchas veces esa presión para que se termine el duelo viene más dado desde la parte externa, desde la parte de los otros familiares que no quieren seguir viendo a esta persona o a las personas que están pasando por un proceso de duelo, verla sufrir, porque estamos de alguna manera acostumbrados o estamos en una sociedad que de alguna manera le da la espalda a lo que tiene que ver con la muerte, a lo que tiene que ver con el sufrimiento, a lo que tiene que ver con la adversidad, y pensar que todo el tiempo debemos estar
en un estado de euforia, de alegría o de positivismo. De hecho, tú no me puedes ver, pero mi franela aquí dice hoy tristeza, porque es la emoción que junto con lo que es la melancolía, que va a predominar en un proceso de duelo. Puede haber también rabia, pero ya en otras etapas. Pero en las primeras etapas y con este conjunto de manifestaciones que te digo por los que pasa, por ejemplo, en la parte de lo emocional, la persona va a sentir una gama de distintas emociones y sentimientos, como puede ser la tristeza, el temor, la rabia, la incertidumbre, la melancolía. Puede también sentir culpa, desilusión, frustración, miedo, porque es algo o hacia lo cual tiene que procesar, va a sentir ese vacío, puede sentir ansiedad desde el punto de vista emocional. O sea, es un conjunto de emociones y sentimientos que en un momento dado no se, no se están procesando adecuadamente, sobre todo en las primeras etapas del proceso de duelo, ¿no? También puede traer ambigüedad, puede traer incertidumbre. Eso a ese nivel de la esfera o de la dimensión emocional. Desde el punto de vista fisiológico, va a haber alteraciones a nivel del sueño, a nivel del apetito, va a haber fatiga, puede haber dificultad para la atención, para la concentración, porque la persona está como que viviendo a una dimensión temporoespacial completamente distinta. Es como si transcurriera lento el tiempo y que lo que está viviendo pues es como que es irreal y puede incluso a veces sentir como que algo así como una especie de despersonalización, o sea, esto que estoy viviendo es un sueño, me voy a despertar, esto no es verdad. Entonces, eso en el plano físico puede haber también mucha parte de hipersensibilidad, incluso a la luz, a los ruidos, porque hay alteración a nivel incluso de la conciencia, puede haber falta de energía, mucha fatiga, incluso no hay deseos de hablar, no hay deseos de interactuar, más bien lo que se quiere es la parte de aislarse, de protegerse, porque la tristeza como mensaje frente a la pérdida, frente al dolor, invita es a un recogimiento, invita es a un ensimismamiento de procesar eso, ¿no? Incluso se pierde, te hablé del apetito, de la alimentación, pero también se pierde el apetito sexual, las ganas de interactuar, o sea, se ve afectado en lo físico todo eso. A nivel cognitivo, también va a haber alteraciones a nivel del pensamiento, va a haber falta de atención, va a haber esta falta de concentración, va a haber esa sensación incluso de tener pensamientos repetitivos, de flashback, de recordar al ser querido, el traer todo el tiempo los buenos recuerdos, porque la mente no da en ese momento, en las primeras etapas del duelo, no da espacio, no da cabida para aquello que no sea recordar lo bueno o positivo de la persona. Es como que si recuerdo lo malo, estoy traicionando en este momento su memoria, estoy traicionando su recuerdo. Entonces, es simplemente, hay una conexión solo a lo positivo, el mantenimiento de las cosas buenas, recordar lo último de esa persona. Y es como que es como que repites y repites lo mismo porque no quieres que la memoria vaya a desvanecer esos recuerdos. Entonces, toda la atención está en esos pensamientos. También hay, muchas veces es la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué pasó? Y es como buscar un sentido, ¿no? Y en la dimensión espiritual es también dependiendo incluso del tipo de creencias que las personas tengan, si se puede vivir como un castigo, porque pasó esto, porque Dios me lo quitó. Esto se ve mucho sobre todo en las madres, y yo lo he visto en mi consulta, en las madres de niños pequeñitos, de bebés, incluso que no han tenido mucho tiempo de estar en este mundo. Entonces, ¿por qué esto es un castigo de Dios? ¿Por qué Dios me castiga de esta manera? Entonces, es como que también viene ese vacío existencial frente a un duelo. Y esto hay que también mencionarlo, que
no todas las pérdidas se van a sufrir de la misma manera, ni van a tener el mismo impacto, ni en todas las personas, incluso aún dentro de la familia. Y para esto hay que tener en cuenta, a los que nos están escuchando y escucharán, es primero el tipo de vínculo que se tiene con la persona o se tuvo con la persona. Lo voy a explicar un poquito. Cualquier ser querido, por ejemplo, si se pierde un papá o una mamá y se tienen varios hijos, cada hermano va a vivir el duelo de manera distinta. Perdieron al mismo ser físicamente, papá, mamá, X, pero cada persona va a tener una vivencia distinta de esa pérdida en función de las experiencias, en función de los recuerdos, en función de lo compartido con ese ser que ya no está. Entonces, eso es importante tenerlo presente en procesos de duelo. También el tipo de muerte, el tipo de fallecimiento, el tipo de pérdida, si fue accidental, si fue repentina, si fue producto de una enfermedad, si fue prolongada, o sea, ¿cómo fue? La edad de la persona que fallece, si es un niño, si es un adulto mayor, esos son factores a tener en cuenta porque va a interferir en cómo se vive el duelo. También las condiciones que han rodeado esa muerte, ¿no? Si ha habido también problemas económicos, problemas de salud, problemas de pareja, en fin, todo eso se aborda en un proceso de duelo y hay que tenerlo en cuenta. Por eso es que no todos los duelos son iguales, no todas las personas lo transitan de la misma manera, no todos terminan de la misma forma a nivel de la elaboración del duelo, que es lo que se quiere. O sea, que cada quien pueda procesar el duelo de la mejor manera posible, con los mejores recursos a su disposición. Y cuando hablo de recursos, hablo de los recursos emocionales, los recursos psicológicos, que permitan que ese dolor sea al final, cuando se pasa por ese proceso o de las etapas del proceso de duelo, se le encuentre una resignificación, una recolocación, un reencuadre a la pérdida. Porque es como, y uno lo ve mucho en los pacientes o que están pasando por duelo, y todos en nuestra vida, desde que nacemos, hemos estado pasando por duelos. El duelo es parte fundamental de nuestra vida, está presente en nuestra vida. Perdemos ciclos vitales, perdemos cosas, perdemos objetos, perdemos amigos, perdemos el país, aquellos que se han ido, que han inmigrado. O sea, cuando perdemos el vientre materno, cuando salimos del vientre materno, es el primer duelo, es la primera pérdida que tenemos. Solo que no la recordamos, pero sí la hemos vivido. Después, cuando perdemos nuestros dientes de leche, cuando perdemos la infancia, cuando salimos de primaria, que pasamos al bachillerato, salimos del bachillerato, la universidad, etcétera, etcétera. Cuando, de casados, de solteros a casados, de casados a divorciados o a viudos, cuando nos mudamos, o sea, cuando cambiamos de trabajo, cuando perdemos gente, o sea, todo el tiempo estamos pasando por un proceso de duelo, solo que no lo vivimos como cuando es una pérdida de un ser querido. Y hay dos duelos que están a la misma par en cuanto a la intensidad, a la profundidad de lo que es el dolor. Uno, la muerte de un ser querido, y sobre todo si son muy cercanos, llámese padres, hermanos, hijos, y cuando es la separación de pareja. Son dos duelos que, o sea, el primero es la pérdida del ser querido y después está el de la pérdida de pareja, porque no solamente se está perdiendo la pareja, se está perdiendo sueños, se están perdiendo proyectos, se están perdiendo ilusiones, se están perdiendo planes. Entonces, eso
se vive igualito, igualito, pasa por las mismas etapas, pasa por el mismo proceso. Y aquí es importante, es que como el símil que podemos hacer es como cuando hay una herida, cuando hacemos una herida física. Esa herida física hay que curarla, ¿no? Y mientras más profunda sea la herida, por supuesto, va a querer un proceso de mayor curación y esa curación va a tener más tiempo, incluso puede ser más dolorosa, ¿no? Pero hay que darle tiempo a esa herida para que pueda cicatrizar, y una vez que cicatriza, sabemos que la cicatriz va a ser un recordatorio de la pérdida que tuvimos, pero ya cuando veamos esa pérdida, si hemos elaborado bien el duelo, si hemos pasado bien el proceso de duelo, esa cicatriz ya no se va a vivenciar desde la emoción dolorosa, desde la tristeza, más bien se va a vivenciar quizás desde una nostalgia, desde una añoranza por no tener ese ser querido. Pero ese digamos que es como que el símil a esto, ¿no? Es atravesar un túnel que al final va a haber una luz, y ese túnel puede hacerse muy largo, y sabemos que la única manera de salir del túnel es avanzar para encontrar la salida. Porque si nos quedamos en la mitad del túnel, primero que nos quedamos en el proceso, se enquista, se enraiza, y eso va a traer mayores consecuencias a futuro, y no estamos haciendo nada porque al final lo que estamos es reprimiendo el duelo, pero no lo estamos resolviendo, no estamos resolviendo el dolor, lo estamos reprimiendo, lo estamos suprimiendo, y lo podemos posponer el duelo, pero lo que no podemos es eso, no podemos suprimirlo porque va a aparecer en cualquier momento, o bien cuando aparezcan otros duelos, va a resurgir como un duelo no resuelto, o también va a traer a nivel de sintomatología física, a nivel de enfermedad. Entonces, aquí es atravesar ese túnel. Por muy doloroso y oscuro que sea, la única manera es atravesar el túnel para encontrar la luz al final del mismo, y donde podamos resignificar esa pérdida desde todo punto de vista y seguir con nuestra vida a pesar de que ese ser querido no esté con nosotros. Fíjate, aquí hay varias personas conectadas que, bueno, sé que les interesa el tema y que lo han expresado. Voy a ir leyendo un poco los comentarios. Hay varias preguntas. Perder un empleo, dice Alejandra Cancelo, con quien tuve un live la semana pasada. Perder un empleo, una relación de amistad también puede presentar un duelo. Lo explicabas cómo vivimos cada uno desde los dientes de leche que lo perdemos, termina siendo un duelo. Por aquí dice Gladys: yo estoy en un duelo eterno por mi pareja, es algo que no asimilo después de 6 años, ya no sé lidiar con este vacío. Por aquí comentan también otra invitada si bien te los voy a leer todos antes, y para no interrumpir, como no te estoy viendo, también me cuesta un poco saber cuándo vas a hablar. Si bien es cierto que cada persona vive y transita el duelo de manera diferente, existe un patrón en común a todos. Qué importante es que la familia no compare los procesos. Por allí vi un video que decía: si mis hermanos nos criaron igual porque somos distintos, y el psicólogo le decía: no los crió la misma persona porque tú naciste en un momento que tu mamá y tu papá tenían un tipo de relación consigo mismo y entre ellos, y tu hermana nació en otro momento en que su mamá y su papá, que son los mismos tuyos, tenían una relación distinta y se comportaron ya de por sí por patrones sociales distintos, se comportaron con el varón que con la hembra, así que los hermanos nunca terminamos siendo iguales. Menos mal, no, mentira, mis hermanas las amo, saludos, besos, cariño, se conectan. Son la cosa más hermosa que existe, atuna. La pérdida para cada quien es diferente y de acuerdo a las circunstancias, y usted me lo está confirmando con lo que dice. Qué importante, mi mamá me hace mucha falta, porque y buenas noches, la pérdida de la salud también se considera un duelo. También lo mencionabas como la pérdida de todo eso. Tú, de hecho, una vez un paciente me dijo: ya yo siento que yo morí. Y yo me recuerdo clarito como tú una vez me hiciste un ejercicio, porque Siboney es mi psicólogo,
me hiciste un ejercicio donde había un puntito, era más o menos así, corrígeme si me equivoco, y habían como varias dimensiones del ser, ¿no? Los diferentes roles que uno juega de este rol hermano, rol hijo, rol padre, rol profesional, y rol, todos los roles que uno puede jugar, y que del 1 al 10 que tanto le dedicaba yo a cada rol. Si era más o menos estable mi dedicación a cada rol, en teoría el círculo debe haber salido como que lo más cerradito posible, pero si le dedicaba mucho a, por ejemplo, mi rol de profesión y no le dedicaba mucho a mi rol de hermana, entonces en vez de salir un círculo salía como una figura bastante asimétrica, no sé si más o menos me puedo explicar. Entonces yo le decía, es que ya una parte de ti murió porque el rol abuelo, que hago todo con el nieto, que soy tipo abuelo papá, abuelo mamá, porque le hago el desayuno, lo llevo al colegio, soy el que lo lleva al fútbol, soy el que lo trae, soy el que estoy pendiente con él, soy el que sale a jugar al parque con él, ya este rol tuyo murió porque ya no tienes la misma fuerza, ya no tienes la misma capacidad, entonces hay una pérdida allí. Sé que vas a decir otras Sí, cosas con todo lo que comenté, pero quería preguntarte, sabiendo que existen ciertas etapas por las cuales transitan las personas a través de los duelos, ¿existe un momento en que tú puedas decir, no, mira, yo como psicólogo o como profesional de la salud te digo que este duelo ya es patológico, ya esto no es normal, ya esto se extendió, ya esto se complicó? ¿En qué momento podemos identificar que alguien está así? O bueno, tú que lo identificas, evidentemente. ahí, digamos, hay unos, si bien no hay una etapa que marque el, digamos, en todas las investigaciones, todas las teorías dentro de la psicología y todo lo que tiene que ver con la parte tanatológica, la parte del duelo y todo lo que puede ser la diferencia entre un duelo, es un duelo normal como estos duelos complicados o duelos complejos y duelos patológicos. Entonces, cuando decimos que un duelo va más allá de lo que puede ser un proceso de duelo normal, cuando pasa más o menos unos 3 años y la persona todavía está con ese dolor intenso como si fuera la primera vez que no lo puede. No puedo continuar, no hago planes, no hago proyectos. Entonces, aquí hay que revisar también eh, todos los factores que están rodeando a esta persona que le es difícil elaborar el duelo y también buscar, porque eso lo hacemos en la parte de psicoterapéutica, cuál es la ganancia secundaria de mantenerte en pena y en dolor. O sea, ¿cuál es la ganancia Esto lo voy secundaria de a mantenerte copiar. en pena y en dolor durante tanto tiempo? Porque, a ver, el proceso, o el proceso natural o las etapas naturales del proceso de un duelo por el que transitamos ese túnel, va a empezar desde la parte que puede llevar las primeras semanas, los primeros días cuando ocurre la desaparición física, en este caso estamos hablando de muerte de seres queridos, incluso ahí incluyo a las mascotas, va a pasar desde el aturdimiento hasta una etapa como de aturdimiento y shock. En ese momento, que significa que la persona está como anestesiada, hay una incredulidad frente al hecho, no le da, no lo procesa cognitivamente, no lo cree, no le da cabida, hay mucha dificultad para asumir esa pérdida, se buscan explicaciones, respuestas, qué pasó, incluso se pueden buscar culpables, el culpable fue el médico porque no lo atendió a tiempo, el culpable es tal cosa porque no se le dio lo que necesitaba, hay mucha confusión, hay trastornos de memoria, hay esa cuestión incluso hay esas primeras manifestaciones físicas, de los síntomas físicos, como pueden ser náuseas, la parte de dolores musculares, vienen los trastornos de sueño, porque toda la mente está ocupada en buscar una explicación al hecho ocurrido. Esto puede durar semanas, esta primera etapa, esto puede durar incluso puede durar unas 3, 4 semanas. En términos
ojo, promedios. Luego viene una segunda fase, que es una fase como de desorganización, una fase caótica, donde hay que dar un reconocimiento a la pérdida. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Aquí es utilizar todos los recursos a nuestra disposición, recursos emocionales, intelectuales, mentales, psicológicos, para evitar sentir el dolor de la pérdida, porque eso es natural. Nosotros nos guiamos por el principio del placer y evitar el principio del dolor. Entonces, a toda costa buscamos evitar ese profundo dolor que nos ocasiona la pérdida de ese ser querido y evitar los sentimientos desagradables, los sentimientos incómodos, los sentimientos molestos que tiene la pérdida. Ahora, a medida que vamos transitando, que vamos avanzando en ese túnel, vamos poco a poco reconociendo la pérdida, la vamos asimilando, la vamos aceptando, ¿no? O sea, es como es caer en cuenta, ya no voy a ver más a esa persona, ya no va a estar más, ya no voy a compartir más con eso, y eso, por supuesto, que inunda a todo el ser de mucho dolor, de mucha tristeza, de mucha nostalgia, porque es aceptar que esa persona va a estar ausente en la vida de uno. Y eso es terrible, eso no es fácil, ¿sí? Entonces también aquí hay que darse en esa etapa, hay que darse el permiso de expresar y de exteriorizar todas las emociones y todos los sentimientos que se tengan, esos sentimientos desagradables, de pérdida, de tristeza, de intolerancia, de impaciencia, de ansiedad, de desgano, de frustración, de impotencia, de rabia, todo eso hay que darse el permiso, porque todo eso es válido frente a un acontecimiento tan importante, tan intenso como es la pérdida de un ser querido. Eso también dura unas semanas. Luego viene una tercera etapa, una tercera fase, que es una fase como de recuperación y de reorganización de toda esta pérdida. ¿Qué significa esto? Aceptarla, porque es la única forma, aceptar la realidad de que esta persona o este ser querido ya no va a estar, no va a formar parte ya de nuestra vida, no en el plano que lo conocemos, porque seguirá, yo siempre se lo digo a los pacientes míos, esa persona muere físicamente, pero no muere en tus recuerdos, no muere en tus memorias, no muere en tus vivencias, no muere en tu corazón, no muere en tu mente, o sea, sigue viva, y mientras tú la tengas allí va a estar viva, lo único que la has perdido es físicamente, y donde el tiempo que compartías con esa persona lo tienes que reestructurar nuevamente, por eso es que hay que reorganizar la experiencia, porque incluso los roles que compartías con esa persona, el tiempo, los patrones de tiempo que tenías con esa persona, ya los tienes que ocupar en otras cosas, ya no con esa persona, sobre todo si la persona estaba hasta enferma, ya tu rol de cuidador deja de ser un rol de cuidador, entonces tienes que asumir esa pérdida, ese tiempo y canalizarlo en otras cosas, en otras actividades. También es como ir organizando tu propia cotidianidad, tu propia vida, es como que nuevamente, es decir, yo sigo aquí, yo sigo vivo y lo mejor que puedo hacer para honrar esta persona que ya no está con nosotros es, bueno, seguir adelante con su legado, seguir adelante con la historia, pero una historia ya distinta, una historia diferente, una historia marcada ya por una ausencia física. Entonces sí, hay que reconocer esa nueva realidad, aceptarla y digamos que en ese momento también es aumentar todos esos recuerdos y vivencias positivas que tuviste con la persona. Y ya ahí también va a llegar un momento en que también vas a recordarte, ya va, pero mi mamá también a veces era muy terca, o mi papá muchas veces también era muy quisquilloso. O sea, vas a empezar a ver un equilibrio entre lo que recuerdas positivamente y lo que no es tan positivo. Y vas a poder hablar de eso sin ese dolor tan intenso del principio, porque también esto empiezan, los sentimientos y las emociones empiezan como a amainar, empiezan como a entrar en un estado distinto de
de expresión. Y si la última de las etapas, ya cuando se está saliendo de ese túnel, o estás acabando de salir a la luz, es una etapa de transformación y de crecimiento y de, si se quiere, hasta de trascendencia, porque aquí es donde se va a producir la resignificación de esa pérdida, de ese ser querido, donde lo vas a recolocar no solamente en su dimensión exacta, en su perspectiva exacta, sin la idealización de las primeras etapas, sino viendo a esta persona en su naturaleza humana como fue en vida, sin quitarle, sin ponerle, y donde también se pueden generar nuevas formas de apreciar y de ver la vida, donde puede incluso surgir un nuevo sentido de vida y un nuevo propósito ante esta ausencia. Entonces, cuando la persona puede hablar de la pérdida, puede haber transitado por estas etapas, cuando siente que ha expresado ese dolor, cuando siente que puede rehacer su vida, que puede seguir adelante, que puede mencionar a esa persona sin el dolor intenso de la primera etapa, pues ya son indicadores de que la persona ha superado o está superando el proceso de duelo. Ahora, si está en las primeras etapas, durante 3, 4, 5 años, ahí el tema es distinto. Sí, fíjate una cosa, me he percatado porque, bueno, todos saben que, bueno, no todos, personas que están conectadas que no me conocen tal vez y que verán el live en diferido, que siempre interrogo mucho quiénes son los acompañantes y todo eso, y me he percatado, tal vez no tanto de mujeres de 30, 40, sí ya con mujeres de tal vez 60, 70 años que tuvieron sus esposos, fallecieron sus esposos muchos, muchos años y hasta los hijos le exigían, tal vez desde la inocencia incluso de un niño o de un adolescente, si se puede llamar así, bueno, mamá, o sea, tú no vas a buscar a otro, porque tú eras tú con mi papá y mi papá fue el único para ti. Entonces era como me cierro completamente y me impido hasta disfrutar porque hasta está mal si yo disfruto. Y no solo me refiero a tal vez una pareja, para alguien que falleció una pareja, también me refiero incluso a una festividad, a una natividad. Si hay algo social que requiera celebración, es como que, ¿cómo voy a celebrarlo? Y tal vez como alguien que lo pueda ver desde fuera, y mira cómo ya pasó su duelo. O sea, ¿qué ocurre con eso que la mujer incluso se cierra? Digo mujer porque es el ejemplo que yo he visto, pero también me imagino que lo has visto en varones. Sí, como te dije al principio, a veces estamos en una sociedad donde que es como que contradictoria, ¿no? Que escondemos el dolor, escondemos nuestras emociones, no las queremos expresar, darle la espalda a la muerte, no hablar de la muerte. Y lo otro es que cuando sucede la muerte, entonces es como que tenemos que atarnos a ella de por vida. No, la muerte es un proceso natural. Todos de una manera u otra vamos a pasar por muerte y hemos pasado por muertes simbólicas, de paso. Entonces, pero la muerte es un proceso natural y cuando la persona ha atravesado su duelo sanamente, psicológicamente, lo ha enfrentado, ha pasado ha formado esa cicatriz que hablaba antes, está en todo su derecho de rehacer su vida, bien sea por viudez, bien sea por divorcio, porque ya ha pasado ese dolor, ya puede rehacer su vida y es como que me doy el permiso de que puedo seguir adelante. Y eso no significa, porque muchas veces cuando los hijos o los familiares actúan de esa manera que tú mencionas, primero pueden crear sentimientos de culpa frente al deudor, frente a la viuda o frente al viudo, quien sea. Y lo otro es como si de culpa porque le están casi que diciendo, estás traicionando la memoria y el recuerdo de nuestro padre o nuestra madre. No, ya va. Justamente cuando puede vivir en el recuerdo, puede vivir en esa mente, pero eso no invalida que la persona rehaga su vida y siga adelante. O sea,
porque para eso es el proceso de duelo y para eso incluso todas las culturas, sobre todo la judeocristiana, tiene un proceso que son los rituales funerales, todos los rituales de despedida de ese ser donde se llora, pero además se llora acompañado, porque se llora, no es lo mismo llorar solo que llorar acompañado. Entonces, en los rituales funerales se permite el llanto compartido, y que los deudos se sientan también arropados, sobrecogidos por los socios, se paran a drenar esas emociones y donde empieza el proceso yo estoy llorando una pérdida, pero a medida que va transitando las distintas etapas, y es por eso hay que transitarlo, por muy doloroso que sea, hay que atravesar ese túnel, es que cuando se sale y se puede hablar, estamos hablando al 2, 3 años, la viuda se volverá a casar, o el viudo se puede volver a casar o formar pareja, o incluso aquellos que han perdido bebés, hijos, pueden salir la mujer embarazada otra vez, pero no porque el bebé vaya a sustituir el que se perdió, porque eso jamás va a suceder, pero es una forma de decir, yo sigo con vida, yo sigo adelante, porque hay que tener claro algo, uno entierra al muerto, pero uno no se entierra con el muerto, es distinto. Psicológicamente uno tiene que enterrar al muerto, tiene que hacer el proceso tanto del ritual de los funerales como el proceso simbólico de enterrar al muerto físicamente, aceptar eso, pero uno no se va con el muerto, porque cuando uno se entierra con el muerto se está enterrando en vida, estás dejando de vivir por estar atada a un proceso que se puede convertir incluso en un proceso parasitario, con emociones parasitarias enquistadas, que no te deja surgir, no te deja salir adelante y te ancla a un tiempo como que suspendido, congelado, que no te permite retomar tu vida. Y eso es morir también, morir psicológicamente. Y esa no es la idea. La idea es poder seguir sanamente. Por eso, cuando hablamos de duelos complicados o duelos patológicos, puede pasar esto, donde la gente no está asimilando la experiencia, no está aceptando la pérdida, no está aceptando la separación. Esa persona que escribió que tiene 6 años, que no supera el divorcio. Bueno, si no puedes sola, busca ayuda. La muerte de su esposo, la muerte de su esposo. Busca ayuda si sientes que todavía no lo has superado y que no estás en capacidad todavía de hacerlo, busca ayuda, porque eso lo que va a hacer es enquistarse, y además un duelo no resuelto, un duelo no elaborado, cuando vengan otros duelos, lo que va a hacer es reactivar los anteriores, y entonces lo va a hacer mucho más complejo, lo va a hacer mucho más difícil, porque se reactiva los duelos anteriores no elaborados, no procesados, no trabajados. ¿Aló? Así aquí estoy, o sea, a eso okay. pues, Así como que es importante que la persona busque ayuda si siente que no tiene los recursos o la forma de cómo afrontar esa pérdida después de tanto tiempo. Es un proceso, de verdad, la búsqueda de ayuda. Sí. Yo tengo varios, si hay algo, ojo, yo entiendo y siempre digo a los pacientes van a venir con diferentes estados emocionales, no siempre la persona va a estar, porque hasta eso es patológico. Antes de engancharme, quería saludar a 3 personas muy especiales que están conectadas. Ay, Dios mío, y después no menciono a los demás y me dicen, doctor, yo estaba ahí conectada, usted vio y no me saludó. La primera que quiero saludar por el seguidor desconectado es la licenciada Grey, quien es enfermera oncológica y hoy hizo un baile en su academia de baile súper guapa, súper hermosa, más bella de lo que ella ya es. La segunda persona que quiero saludar es el doctor Marco Luna. Él es el conocido como Latin Lover, venezolano. Y quería saludar al señor Doménico, que me debe un video el día de hoy. Del señor Doménico me tiene que mandar un video haciendo ejercicio físico, porque el ejercicio físico
ayuda a disminuir el cortisol, que es la hormona del estrés, te da mayor densidad mineral ósea y previene las caídas, que es grave en los abuelos, gracias, porque ya me da como el ataque epiléptico con todos los abuelos que veo caminando tan lento y no por causas oncológicas. Ahora bien, fíjate una cosa, por aquí mencionaba, la felicito por la iniciativa de enseñarnos sobre este tema tan delicado. Gracias. El tema de la semana pasada, este tema son temas álgidos, creo. No, no es que me encante, pero hay que abordarlos, hay que hablarlos, hay que expresarlos. Surgen luchas y reconciliaciones internas en el proceso y cuando llegan a esto a resignificar, wow, es como alcanzar el nirvana. Quería, muchos saben la experiencia personal porque siempre lo cuento y sacar dos preguntas de ello. Yo tuve un familiar, tuvo una ruptura en una arteria de su cerebro, nadie sabía que la tenía dañada, tenía una cosita que se llama aneurisma, se reventó y quedó en estado completo vegetal, tenía 51 años, era un hombre sumamente sano, y bueno, nada, quedó en completo estado vegetal durante más de 7 años y medio, lo cual obviamente significó muchas cosas para todos nosotros, los que estuvimos en su entorno. Primero, aquí hablar del duelo que inicia antes de la pérdida física de la persona. De hecho, durante todos los primeros años lo lloré y él falleció ya hace bastantes años y después de su fallecimiento no lo lloré más porque creo que lo lloré, él dejó de existir desde que cayó en una cama, él dejó de existir, solo estaba una presencia física porque estaba en completo estado vegetal. Entonces, uno es hablar de ese duelo que inicia antes de la pérdida física, no mental de la persona, y lo segundo es porque lo veo reiterativamente en las redes cuando hablo de repente de un tema y me dicen, hubiese hecho esto por mi mamá, hoy estuviese viva, pero ahora que yo sé, se empiezan a juzgar por las decisiones que tomaron en el pasado, cuando las decisiones se tomaron en el pasado con las herramientas y el conocimiento que se tiene. Entonces, uno hablar de ese duelo antes de la pérdida física de la persona y de segundo, ese sentimiento de culpa de hubiese hecho para que siguiera vivo o para que no le hubiese pasado tal cosa. Sí, bueno, en lo primero es lo que se llama el duelo anticipatorio, el duelo anticipado, que no porque tenga una preparación, porque podemos saber, sobre todo en el caso de los pacientes que están enfermos o que ya sabemos que el desenlace va a ser ese, no porque se sepa el desenlace va a ser menos doloroso. Lo que sí es que permite como hacerse un poco a la idea de lo que va a suceder y permite ir haciendo ciertos arreglos o preparativos frente al acontecimiento que vendrá. O sea, hay ese duelo, o sea, me preparo para lo que viene y empiezo a hacer ese duelo, sé lo que viene, va a desarrollar o va a expresar o generar las mismas sentimientos, las mismas emociones, y cuando ocurre el evento, igualmente va a venir el duelo. ¿Okay? No porque sea un duelo anticipado no va a venir un duelo, no, va a venir el anticipado y después viene el duelo. O sea, va a haber como que los dos después, o sea, pero, con el primero simplemente hay una oportunidad, si se quiere, una fase como que me anticipo para que en las cosas, no es lo mismo cuando ocurre una muerte repentina, que agarra a las personas fuera de base, que a dónde va los papeles, el acta de función, etcétera, 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 a cuando se toman esas previsiones frente al hecho que va a sobrevenir. Pero el dolor está, solo que con una intensidad menor, pero sí hay un duelo, y luego cuando viene el hecho, viene igualito, o sea, son como que dos en uno, pero viene el dolor igualito. O sea, no le va a quitar intensidad, no le va a quitar sufrimiento, no le va a quitar todo lo que hemos hablado ahorita del duelo. Y lo otro, en cuanto a de que hubiese podido haber hecho más, sí, eso generalmente es una de las primeras emociones o sentimientos que surgen ante la muerte, que es el sentimiento de culpa, de que he podido haber hecho más, o que si hubiera cambiado de médico, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello. Eso no lo sabe absolutamente nadie. Y culparnos y cuestionarnos y estarnos como que todo el tiempo con ese tipo de recriminaciones no va a contribuir para nada con el proceso de duelo, porque se hizo lo que se pudo en el momento que se pudo con lo que se tenía en ese momento.
no más. Lo demás es entrar en terrenos de especulación, de si yo hubiera, que lo que hacen es acuciar el dolor, lo que hacen es profundizarlo, porque, o sea, buscamos un culpable o en uno mismo o en otro para callar el dolor, para poder apaciguar ese dolor. Pero resulta que no lo va a hacer, al contrario, lo puedes incrementar, porque entonces te quedas con el dolor y te quedas con la culpa. Y el sentimiento, con el sentimiento de culpa, a ver, no genera crecimiento. El sentimiento de culpa no genera crecimiento, mientras que el dolor sí. El dolor, cuando lo superamos, genera crecimiento, porque genera esta transformación, genera esta resignificación antes, mientras que la culpa no. La culpa lo que puede hacer es hundir más a la persona y encontrar incluso más motivos para sentirse peor de lo que ella puede ser frente a una pérdida. Entonces es como que decir, hice lo que pude en el momento, con lo que pude, con lo que tenía, y ¿qué más? ¿Qué más? La pregunta es, ajá, ¿qué más o qué cosa distinta podrías haber hecho para que siguiera con vida? ¿Qué más? Vas a encontrar la respuesta y seguramente ninguna respuesta que te des va a satisfacerla, porque lastimosamente ninguna respuesta que nos demos va a traer al ser querido a la vida, porque ese es un hecho irreversible, es una pérdida irreversible. Hay pérdidas irreversibles, pero hay otras que no, y esta es una que es irreversible. Entonces, es como que, y yo insisto, si están en esas situaciones, busquen ayuda, porque, a ver, atravesar un dolor solo o sin acompañamiento lo puede hacer más difícil. Entonces busquen ayuda, o si sienten que el contexto y el entorno familiar no colaboran, no ayuda, para que ustedes busquen ustedes su ayuda. Sí se puede salir de estos dolores, sí se puede superar las muertes, y no cuando digo superarla no significa olvido, no significa que más nunca, no. Va a haber siempre momentos, va a haber siempre fechas significativas, como puede ser la Navidad, que vamos a recordar a esos seres queridos, van a estar presentes. Pero cuando digo superar, es superar el dolor, superar el sufrimiento que causa cuando no tenemos ese ser querido con nosotros. Entonces, sí, siempre va a haber oportunidades de recordarlo, de reírnos incluso cuando lo recordemos, recordar sus anécdotas, recordar sus chistes, recordar, porque eso es parte del legado que tenemos con nosotros los que seguimos con vida, porque es como honrarlos, honro seguir viviendo, porque ya tú no puedes seguir viviendo, ya tú no estás vivo, ya tú no estás en este mundo, pero yo honro tu vida viviendo lo mío, trayéndote mi recuerdo y sigo adelante. Y eso es resignificar esa pérdida, es resignificar y retransformar esa ausencia. Y en estas fechas, más todavía, que es una fecha donde no todo el mundo está alegre, no todo el mundo está en modo navideño, no todo el mundo está en celebración, y muchas veces hay un conflicto y un contraste muy grande entre lo que sucede alrededor con la música, la celebración, las luces, los adornos, etcétera, etcétera, la algarabía, y lo que sucede en nuestro interior, que es completamente distinto. Entonces, es como que puede provocar a las personas que han perdido recientemente familiares o muy cercanas a esta fecha, es como ganas de huir, de escapar de todo esto, porque son dos tonos emocionales completamente distintos. Entonces es como que, ¿qué hago con todo esto que estoy sintiendo? Porque la Navidad son momentos de encuentro, son momentos de celebración, son rituales también, son patrones muy repetitivos de cosas, porque es más o menos hacemos lo mismo todos los años con las mismas personas, que si la Navidad, el Año Nuevo, etcétera, etcétera. Entonces todo eso, cuando se está pasando por un proceso de duelo, puede haber aquellos familiares que quieren que no se haga nada, porque sería traicionar a la persona, y otros que dicen, no, vamos a seguir con los rituales, vamos a seguir con las cosas que hacemos,
Entonces, aquí lo aconsejable es que la familia pacte lo que hacer en caso con esa persona fallecida en estos días. O sea, vamos a pactar, bueno, mira, yo todavía estoy muy dolida, yo no quiero hacer nada, bueno, se les respeta, o yo quiero que o que si todos podemos ir al cementerio a despedirnos, o hacer una oración, o si podemos poner una silla vacía en la mesa en honor a él, pero que esté pactado, que esté acordado, para que también haya una preparación frente a estos festejos, frente a esta fiesta, y donde se respete lo que cada uno está sintiendo, donde se hable de lo que cada uno lo está sintiendo, cómo lo está sintiendo, qué necesita para ayudarlo a procesar de esa mejor manera, hablar y también respetar el momento de cada uno y lo que cada uno quiere hacer con respecto a eso en esta fecha, sin olvidar si hay los niños pequeños, bueno, que ellos van a vivir el duelo de una manera distinta, no que no lo vivan. Lo que pasa es que no son conscientes de las cosas que como adultos sí somos. Entonces, pero celebrar con ellos las fiestas tradicionales, y es la cuestión del niño Jesús, de los Reyes Magos, etcétera, etcétera. No quitarle tampoco a los niños esa ilusión por el tono emocional en el que estén los adultos, ¿no? Sino también es cómo poder colaborar entre todos, unirse entre todos y pasar estas fiestas, estos días de la mejor manera, porque sí, son días en donde hay una silla vacía o dos sillas vacías, en donde no ha habido tiempo como para hacer todo el proceso de duelo que mencioné antes. Todavía estamos ha sido muy reciente. Y también saber que todos en algún momento vamos a tener una Navidad sin un ser querido. Todos vamos a enfrentar una Navidad sin un ser querido, bien sea porque fue a principio de año, porque fue a mitad, porque fue reciente. Y bueno, vendrán otras Navidades, se podrá superar, se hablará, pero darle el espacio a esa ausencia, paradójicamente. A esa ausencia hay que darle espacio. Hay que drenarlo, hay que expresarlo para que pueda ayudarnos a salir mejor de eso. Algunos no quieren celebrarlo, algunos no quieren poner las luces, no quieren poner los adornos, no quieren poner nada de nada. Bueno, eso se respeta. Lo importante sí es hacer ritos simbólicos, porque los rituales simbólicos es una manera que nos dan a nosotros utilidad para procesar la pérdida, el despedirnos de ese ser querido, bien sea con una carta, con lo que se les ajuste. a gente que prende globos, o sea, infla globos y los deja partir, y es una despedida, o pone la silla vacía con algún recuerdo o con algo que signifique la presencia de personas. Bueno, cada familia, cada persona tiene que buscar eso que lo ayude a transitar de la mejor manera estos días, pero siempre y cuando sea pactado. O sea, de repente que alguno en la familia diga, mira, es que yo quiero decir unas palabras en la noche, cuando estemos en la cena navideña, quiero decir unas palabras, bueno, que lo sepan todos, porque si hay alguno que a lo mejor está todavía muy sensible y no quiero oír esas palabras, y diga, bueno, mira, cuando venga ese momento yo me voy a retirar a mi cuarto porque yo todavía estoy muy sensible, hay que respetarlo. Me explico, no obligar a nadie a pasar por algo que no está preparado todavía para pasar. Entonces, es respetarlo, porque son días de eso donde el mundo interno afectivo está conmocionado frente a un mundo externo que es algarabía, que es bulla, que es alegría, que es luces, que es fiesta, etc. Entonces, compaginarlo no es fácil. No es fácil por eso, porque son fiestas de seres queridos, de reuniones familiares, entonces donde muchos procesos se logran abrir, y esos duelos anteriores que no se han procesado también pueden abrirse y expresarse en esa manera. Entonces es preferible pues que todo se pacte, que todo
A ver, permitirse también que sea lo más natural posible dentro de lo que es doloroso. Que no sean cosas impuestas, que no sean cosas artificiales, que no sean cosas obligadas, sino respetar su propia naturaleza ustedes en cómo se están sintiendo, respetar su propio ritmo, respetar su propio proceso, darse el permiso para sentir lo que haya que sentir, porque también cuando le damos cabida a los sentimientos desagradables, incómodos, como pueden ser la tristeza, la melancolía, pero si también en ese día, por ejemplo, el 24 o vamos a ser 25, nos hemos dado el tiempo para hablar sobre esa persona o para irlo a visitar al cementerio unos días antes, ya también le di cabida a un sentimiento, lo canalicé y también puedo expresar por otro lado alegría, alegría o sin una alegría es demasiado efusiva, pero sí estar contento porque puedo seguir compartiendo con los que están vivos. Y eso es pareciera dicotómico, pero es un balance entre lo que nos toca vivir. Y la vida sigue, la vida sigue. Lo querramos nosotros o no, la vida continúa. El asunto es cómo nosotros queremos continuar con la vida. La vida va a seguir su ritmo, la vida va a seguir su cauce. El asunto es cómo queremos nosotros seguir con la vida. Es diferente. Totalmente de acuerdo contigo. Es muy fuerte. Tú siempre me has enseñado que no puedo obligar a los pacientes a ir a terapia, pero qué bravo cuando tú identificas, pese a que yo no soy profesional de la salud, pero tú identificas que un paciente o un familiar de un paciente ya tiene un duelo patológico o tiene algo que requiera que vaya al psicólogo y bueno, o que lo trabaje, como tú dices. De hecho, aquí me rescato. Voy a rescatar primero lo que dicen por aquí. De verdad que este tema lo necesitamos. No es fácil de hablar de del duelo, pero realmente es una herramienta que todos necesitamos para afrontar las pérdidas. Gracias por abordar ese tema. Honro tu vida viviendo. Wow, qué buena recomendación. Me comentan por aquí. Gracias de corazón. Perdí a mi mamá en pandemia. La empatía con quien está enfrentando un duelo es súper importante, ya sea reciente o no Navidad. Siempre nos pone más sensible, tal cual no es fácil. Vienen muchos recuerdos. Y de hecho aquí yo subrayé que cuál es la ganancia secundaria de mantener ese duelo durante tanto tiempo, porque aquí, ¿cómo podemos, no? Desde que ya llevamos una hora, no se puede resumir cómo podemos nosotros tal vez ayudar a una persona que está pasando por un duelo desde aquí, desde el exterior, incluso no como amigo, compañero, sino también como médico hacia paciente o médico hacia familiar de paciente. La mejor forma que sea de ayudarlo, sobre todo por lo que son amigos o familiares, es dándole tiempo a la persona, respetando su ritmo, respetando su tiempo y a veces simplemente estar allí, estar al lado de esa persona, estoy contigo. Si no sabes qué decir ni cómo decirle, es preferible el silencio, porque decir otra cosa lo que puede hacer es más daño que bien. Entonces es preferible el silencio, un silencio acompañado que se sienta la presencia de esa persona. Lo otro, estas personas que se les sea difícil, que no pueden, busquen la ayuda. Estamos los especialistas, los médicos psiquiatras, estamos los psicólogos, los profesionales de la salud mental para abordar y ayudarlos en estos procesos terapéuticos de abordaje del duelo. Y si no tienen a la mano, busquen el consejero espiritual, busquen al pastor, busquen al sacerdote, alguien que también los ayude a pasar por eso, hablar con alguien, siempre es bueno. No es lo mismo llorar solo, y lo repito, que llorar acompañado. No es lo mismo decir, o sea, o que estamos solos, que estar solo a sentirse solo, son dos cosas distintas. Entonces, cuando estamos en procesos de duelo, aislarse no es bueno. Hay momentos como uno dice, yo quiero llorar a solo, yo quiero estar, pero buscar también la compañía de otro, pero no aislarse por completo. A la parte médica, bueno, cuando un paciente les diga que está duelo, incluso hay duelos, lo que se llaman duelos no autorizados socialmente, como por ejemplo el duelo por la pérdida de mascotas.
que no es un duelo autorizado como los otros, pero es un duelo que solo va a entender el que haya perdido una mascota, porque es un vínculo que se establece con un ser querido. Y lo importante es eso, el vínculo, bien sea una persona o un animal, que se establece, y dependiendo de lo que haya sido, cómo haya sido ese vínculo, va a predecir cómo será el tipo de duelo que yo voy a tener. Fíjate lo que estoy diciendo. Entonces, si una persona está llorando a su mascota, no porque ustedes no lo comprendan, no significa que ustedes no apoyen a esta persona, porque lo está viviendo como una pérdida real, auténtica, porque está perdiendo un vínculo. Y eso es las pérdidas son importantes. Entonces, los médicos también entender esto, que cuando una persona dice estoy en duelo, o tengo esta pérdida, o me divorcié, o me voy a mudar o me voy del país, son duelos. Y entonces también hay que explorarlos y darle el paso en la consulta, aunque sea unos 5 o 10 minutos, para que ese dolor o eso se exprese, esos sentimientos que la persona está experimentando frente a cosas dolorosas. Eso sería como que las recomendaciones. Y respetarse para que la persona también se sienta respetada en su proceso. Y busquen ayuda. Si sienten que no pueden solo. Hay personas que pueden transitar solo un proceso de duelo, solo me refiero sin acompañamiento psicoterapéutico, que lo pasan y lo pasan bien y lo resuelven de la mejor manera, pero tienen un apoyo, tienen factores protectores de apoyo que los ayudan en ese tránsito. Los que no, busquen ayuda, psicólogos, ayuda espiritual, la guía espiritual, el pastor, el sacerdote, alguien que sientan ustedes que está en capacidad de escucharlo, de respetarlo y de darle su tiempo y su ritmo, su espacio. Súper importante esas recomendaciones. ¿Cómo hacen para contactarte o para tener una cita contigo, Siboney? A través de mi Instagram me pueden localizar, Siboney Pérez V. Ahí aparecen las coordenadas mías. Yo doy consultas presenciales y doy consultas también online. Bueno, ahorita estoy en periodo, mis consultas terminan esta semana que viene. Entro en un periodo también de días de descanso y ya retomo en enero y podemos acordar citas y ahí, ¿cómo no? Tomo para apoyarlo en ese sentido. Siboney Pérez B es mi Instagram y mi X también. Bueno, y aquí ya saben, les presento a la mascota, hablando de mascotas, se hace presente en el live porque entonces pide presencia en el live, pues, para que no se olviden que los duelos de mascotas también son importantes. Ay, Dios mío. Exacto. Se pega bastante siempre. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, de verdad. Este es el último live que haré por este año. Nos veremos el próximo domingo ya de enero. Tengo un tema, el primer tema que voy a hablar, porque estos dos temas, el anterior del cuidador con su paciente, el duelo, fueron bastante álgidos, pero el próximo es sobre la vida sexual del paciente oncológico. Imagínense ustedes. Ahí se los lanzo para que se queden esperando todo diciembre hasta enero. Por allí tengo unos podcasts que grabé. No sé cuándo los voy a publicar. O sea, ustedes saben que hay muchas cosas que hay que organizar. De verdad, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Recuerden que este y los más de 100 lives que he hecho están la gran mayoría en mi canal de YouTube, Francesca Explica. Gracias por el apoyo increíble que recibí en este 2024. Gracias, Siboney, por ser parte de mi vida, por ser sanadora de aquí, de esta salud mental que tanto vigilo, tanto cuido y tanto quisiera que los pacientes también pudieran mejorar. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Espero que pasen una linda noche. Chao. Chao, hasta luego. Chao.